Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hablar de los excluidos. Vamos a hablar qué significa ser un excluido, por qué inflige una de las normas de los tres bases o de las tres patas de las constelaciones familiares. Vamos a hablar de los hijos no nacidos, de por qué un excluido puede ser por vergüenza y qué pasa cuando incluimos a los excluidos. Bueno, no me adelanto mucho más, ya te he dado muchas pistas. Por si no me conoces, soy José Mejuto. Trabajo con constelaciones familiares, individuales, grupales y doy formación. Si quieres tener más información, en el enlace, en el comentario fijado, tienes un enlace para acceder a una página donde te puedes registrar y ir a las herramientas que doy gratuitas donde puedes trabajar constelaciones familiares. Hay un montón de herramientas, incluso hay un curso de meditación. Bueno, hay un montón de cosas. Si quieres tener más información sobre el curso, solo dejas tu teléfono. Si no quieres información sobre el curso, sino que quieres las herramientas, no dejes tu teléfono. Y bueno, no me enrollo más. Vamos a hablar hoy de los excluidos y vamos a entrar en el vídeo ya. Vamos a cambiar de pantalla y continuamos. Bien, ya estamos aquí. Ya puedes leer excluidos del sistema familiar, qué significa ser un excluido, hijos no nacidos, los órdenes del amor, qué pasa cuando incluimos exparejas importantes. Tema delicado. Vamos a entrar primero en qué significa ser un excluido, porque si no sabemos qué es un excluido, no podemos trabajar con ello. A ver, no podemos entenderlo, me refiero. Vamos a abrir un poquito más para que se pueda leer mejor y tú lo puedas ver con claridad. Un excluido es cualquier miembro del sistema que fue negado, olvidado o rechazado. Es echado, lanzado fuera, yo qué sé, llámalo como quieras. Que nadie quiere saber de esa persona. Da igual, sea hombre o mujer, lo que sea. Y fíjate, no importa si fue por dolor, vergüenza o protección del sistema. El sistema familiar funciona como un campo de memoria. Lo que no se reconoce se repite. Da igual el motivo. Hay un excluido y el sistema va a intentar equilibrarlo con la repetición de ese excluido una, dos, normalmente tres generaciones después. Y digo normalmente porque en las constelaciones, en las constelaciones familiares se ve que es a la tercera generación. Por ejemplo, a ver, que muchas veces la gente dice, no, es que siempre utilizas el mismo ejemplo de la película Coco. La película Coco, no sé si la habéis visto, hay un excluido, total y absolutamente hay un excluido. No me voy a adelantar, no voy a decir nada para no hacer spoiler, pero hay un excluido que tiene del sistema familiar todo revuelto. Que aparece un niño que se llama Miguel, que es el que provoca que el sistema familiar realice los cambios necesarios para incluir a ese excluido. Ahí lo dejo. Bien, el campo de memoria del sistema familiar obliga al sistema a adquirir, iba a decir, a integrar ese excluido porque necesita reconocerlo. Muchas veces un descendiente, sin saberlo, puede identificarse inconscientemente con ese excluido, repitiendo su destino, su trauma, sus acciones. Vuelvo a la película de Coco. ¿Quién es el excluido? Quien sea, no digo nada, no doy pistas. Pero Miguel viene a repetir un poco la vida de ese excluido. Y ahí lo dejo. Ocurre muchas veces que sin saberlo está alguien repitiendo la vida de otra persona. Y he hecho constelaciones en donde se ha trabajado eso con la bisabuela, por ejemplo. ¿Qué pasa con los hijos no nacidos? Si los excluimos, porque los podemos excluir consciente o inconscientemente. Pueden ser abortos espontáneos o provocados. Muchas veces se viven en silencio, por culpa o profundo dolor. Ese silencio, con respecto al sistema, provoca que haya un excluido que no se hace por dolor, muchas veces se hace por evitar el dolor. Y a veces eso provoca mucho más dolor dentro del sistema, porque genera un desequilibrio muy grande. Me explico. Una mujer aborta y no dice nada dentro de su sistema. ¿Por qué? Porque quiere evitar el dolor de eso que ha ocurrido. ¿Qué genera un desequilibrio en el sistema? Porque no ha integrado a ese niño no nacido.
¿Qué ocurre cuando no se les da un lugar? Por ejemplo, un hermano posterior puede cargar con tristeza inexplicable, sentirse fuera de lugar o vivir una sensación de vacío. Yo en constelaciones he visto casos así. Personas que estaban viviendo una vida que sentían que no era suya. Es porque había un hermano fallecido anterior y ellos estaban siguiendo esa estela, como si fuera otra vida. No estaban viviendo su vida. Por ejemplo, esos niños que nacen dentro de... son gemelos, por así decirlo, y uno de ellos se muere al nacer, queda uno. Ese que ha nacido puede sentir o tener la sensación de que le falta algo total y absolutamente. Y es excluido de su hermano, que él sentía que estaba ahí hasta que dejó de estar. Y no me voy a meter más ahí porque aquí cuando hablamos de abortos empieza el tema, muchas veces el tema religioso, que sí, que si no, y yo ahí no entro. Yo hablo de constelaciones familiares, de lo que se vive en las constelaciones familiares y de lo que las constelaciones familiares dicen sobre los excluidos y sobre los abortos o niños no nacidos. Ahora, ¿cómo se incluye? ¿Cómo incluirlos? Pues darle un nombre. Yo siempre recomiendo que cuando hay un aborto, consciente, inconsciente, bueno, si es inconsciente, pero consciente o inconsciente, pero que se reconoce que hay un aborto, pues vamos a darle un nombre, vamos a darle un lugar, reconocer su existencia, colocarlo en el lugar respetando el orden. Es decir, si nace el hijo mayor, luego hay un aborto y luego nace la hija menor no es la segunda, es la tercera, porque ahí el segundo es el aborto. ¿Ok? Vuelvo a repetir que no entramos en el tema religioso, no entramos en ese tema, estamos hablando de constelaciones familiares. Colocamos en su lugar respetando el orden y realizamos un pequeño ritual de honra. Eso para el que lo necesite, sienta que debe hacerlo, yo ahí tampoco me meto porque hay gente que le va muy bien y hay gente que no quiere hacerlo. Perfecto, vamos a respetar. Una frase sanadora para integrar podría ser: te veo, te reconozco, eres parte de nuestra familia, siempre tendrás un lugar en mi corazón, o en nuestro corazón. ¿Por qué es importante verlo, reconocerlo? Porque cualquier excluido en el sistema genera un desequilibrio y el sistema no funciona igual, no va a funcionar igual. Vamos a sentir que nos falta algo, vamos a sentir que algo no va bien, pueden pasar muchas cosas. Vamos a ver el miembro vergonzoso, porque esto también tiene gracia, ¿no? Es el familiar que cometió algo que la familia considera imperdonable. Y puede ser un delito, una traición, una adicción, un abandono. Vuelvo a la película de Coco. En la película de Coco creen que hay una traición. Bueno, no hago spoiler. El tema está en que hay un delito, un bisabuelo, un abuelo, un padre comete un delito, a partir de eso se excluye del sistema familiar. Hacen de jueces y de verdugos, ejecutan la sentencia y lo excluyen. Perdón, y lo excluyen total y absolutamente. ¿Qué genera eso? Pues como el sistema funciona de una manera curiosa, cuando alguien es excluido por un juicio moral del sistema, otro miembro puede repetir su destino de forma inconsciente. Volvemos otra vez. En el otro lado era, en el otro punto me refiero cuando expliqué aquí arriba, pues era un hijo no nacido y el hermano puede vivir su vida. Aquí estábamos hablando de que hay un excluido por olvido, por ejemplo, no lo olvidamos. Aquí ya entramos en el motivo moral, porque no se acopla al sistema. Entonces es el sistema el que lo excluye. Voy a poner un ejemplo un poco exagerado. Imagínate una familia de delincuentes, de ladrones. Vamos a llevarlo de la mafia al extremo. Y sale alguien que no quiere robar, que no quiere pertenecer a ese grupo mafioso. ¿Qué hace el grupo? Lo excluye. No perteneces a la familia, no está siguiendo los preceptos de la familia. ¿Qué ocurre con ese? Aunque haga el bien, lo excluye. Porque moralmente la familia es como es y hay que aceptarla y hay que integrarse dentro de ella. Si no, estás fuera. O estás dentro o estás fuera.
seas buena persona o no. El tema es que hay un juicio moral por el sistema. Si se excluye a esa persona, más tarde o más temprano va a llegar alguien, otro miembro, que va a repetir el destino de forma inconsciente. Va a aparecer otro. ¿Por qué? Porque el sistema necesita equilibrarse. La clave no es justificar el acto. Me explico. No es, imagínate que hay una persona que ha matado a otra, un bisabuelo, una bisabuela que ha matado a alguien y se excluye del sistema. Aceptarlo dentro del sistema no es perdonar o no es justificar lo que ha ocurrido, sino separamos la persona de la conducta, del acto y aceptamos lo que ocurrió. Ocurrió. Si fue mi bisabuela, ocurrió. Es que no puedo negarlo que no haya ocurrido. Ocurrió. Vale, ocurrió, lo acepto. Es lo que hay. Y ahora integro a la bisabuela o a la abuela. ¿Por qué? Porque necesito equilibrar el sistema. Eso no quiere decir que tenga que justificar sus actos, ni defenderlos. Incluir, fíjate la frase, incluir no significa aprobar, significa reconocer. Eso es importante, porque al reconocer estamos integrando. No aprobamos los actos que han hecho, no entramos en esa valoración moral. Ahora, exparejas. Este jardín, vamos a entrar en el jardín. Exparejas importantes que hay que incluir en el sistema, sobre todo y especialmente cuando hubo hijos. Si hay hijos, estamos vinculados ya de por vida al sistema. Entonces esta persona no se puede excluir, porque si la excluyes generas un desequilibrio brutal. Ojo, esa persona está vinculada a nuestro sistema porque hubo hijos. Si no hubiera hijos, una expareja, a no ser que sea algo muy importante, haya un detonante muy grande que me vincula de alguna manera, y los tres fundamentos son violencia, sexo y dinero, si no es por eso, no pasa nada. La pareja aparece, desaparece y no es un excluido. Cuando se rompe una relación y una expareja se va, no es un excluido. El excluido es cuando hay un vínculo tan grande como, por ejemplo, tener hijos y no tengo en consideración dentro del sistema a ese padre o esa madre de los hijos. ¿Ok? Vemos la sutil diferencia, que ya no es tan sutil, es bastante drástica. No es lo mismo un vínculo que una relación. Eso es importante. Entonces, especialmente cuando hay hijos, perdón, ¿qué ocurre? Pues muchas veces la nueva pareja quiere borrar a la anterior. O los hijos sienten que deben rechazar al padre o la madre anterior para ser leales al actual. Y ahí se genera un conflicto. La pareja, la nueva, intenta borrar a la anterior y lo puede conseguir o no, pero va a generar un desequilibrio brutal. Ya no solo con la pareja, sino con los hijos. Porque estamos hablando de con los hijos. O los hijos muchas veces se sienten mal y por la nueva pareja rechazan al padre o rechazan a la madre. Y eso genera también un desequilibrio. Fijaos que estoy comentando tipos de excluidos que hay. Esto es un excluido. Hay que reconocer que sin esa unión previa, la vida no habría llegado. Es decir, los hijos no habrían nacido sin esa relación anterior. Haya sido buena o haya sido mala. Los hijos están aquí, en este mundo, y están vivos gracias a que hubo una relación de pareja. Entonces, eso hay que reconocerlos. Excluir a una pareja puede generar conflictos de pareja repetitivos o dificultades en los hijos, está claro. ¿Por qué? Porque excluir a la pareja es no reconocer a la madre o al padre de unos hijos que están ahí. Y eso le puede generar a los niños incluso dificultades de relacionarse y en su vida posterior me refiero cuando son adultos, ahí puede tener problemas. Porque con las parejas nosotros vinculamos, por así decirlo, la relación de nuestros padres con nuestras parejas. Me explico. La famosa frase de que los hombres buscan una madre y las mujeres buscan un padre. Pues si nuestro referente materno-paterno de parejas están en guerra y hay excluidos,
los niños van a nacer con esa sensación de exclusión y les va a afectar a la pareja que tengan cuando sean adultos. Esto sería un melón para abrir en otro momento. Pero bueno, esto es un jardín bonito, el de las exparejas. El tema importante es que si no se incluye a una expareja que tenga una relevancia importante y un vínculo importante, se genera un desequilibrio en el sistema. Y vamos a ver cómo podemos incluirlos. Pues reconocer que fue importante, porque si hay hijos, fue importante. Agradecer el vínculo que permitió la vida de esos hijos. Eso es importante. Y honrar su lugar en el sistema. Es decir, tú eres mi expareja. Vale, ok, eres mi expareja. Tanto sea hombre como mujer, lo que sea. Y te reconozco como tal. No tengo que amarte. Ya está. No tengo ni que perdonarte ni hacer nada fuera de lo normal, más allá de reconocer y honrar tu lugar en el sistema, porque eres el padre o la madre de mis hijos. Y punto. Gracias, por ejemplo, frases sanadoras. Gracias por tu lugar en nuestra historia. Te respeto como parte del camino que permitió mi vida y la de mis hijos. Y ya está. Es un gracias porque gracias a esa persona han nacido los hijos. Sé que este es un tema delicado porque hay muchas emociones encontradas y la gente pues a veces no es capaz de entender porque hubo unas relaciones muy malas y cómo voy a incluir yo a este sinvergüenza o porque voy a incluir yo a esta que nos abandonó, yo qué sé. Hay mucho dolor emocional ahí que hay que gestionarlo. Pero excluir a unas parejas, sobre todo cuando hay hijos, es un conflicto dentro del sistema. Puede generar bastantes conflictos incluso a los niños. ¿Qué pasa cuando incluimos? Vamos a ver por aquí. Cuando incluimos al sistema, vamos a pasarlo por aquí, disminuyen cargas emocionales inexplicables. Muchas veces lo que habíamos hablado de esos hijos, hermanos, que parece que llevan una carga, que no se explican de dónde viene esa carga. Pero ¿qué carga tengo yo que no sé por qué tengo esta tristeza? Pues esas cargas disminuyen. Se ordenan relaciones, en el sentido de cada uno está en su lugar. Tú estás aquí, yo estoy aquí, yo soy el mayor, tú eres el pequeño, yo soy el segundo, el tercero. Al ordenar relaciones se ordena todo el sistema. Y al ordenarse el sistema hay un equilibrio emocional en relaciones y vínculos dentro del sistema. Y aparece una mayor sensación de paz interior por eso mismo, porque el sistema está equilibrado. El equilibrio es importantísimo dentro del sistema. Y un excluido genera un desequilibrio. Y luego se rompen repeticiones transgeneracionales. No es normal que un bisnieto, por ejemplo, parezca el bisabuelo o que viva como si fuera el bisabuelo, tenga las mismas características, o un abuelo, un nieto, que dices tú, es que es igualito al abuelo y su vida es casi similar, no al 100%, pero muy parecida al abuelo. Es porque está repitiendo un patrón, está repitiendo una vida del transgeneracional de alguien de su sistema. Y vamos a ver aquí. Cuando cada uno ocupa su lugar, el sistema descansa. Eso está claro. El sistema necesita el equilibrio. Y el equilibrio se da cuando no hay nadie excluido. Y cuando están todos incluidos y se genera el equilibrio. ¿Por qué esto es tan importante? Porque los órdenes del amor, los 3 órdenes del amor que Bert Hellinger nos dejó a través de las constelaciones familiares, como los pilares de las constelaciones familiares, incluye uno de ellos, que es que todos los miembros de un sistema familiar tienen derecho a pertenecer al sistema, porque necesita el sistema incluir a todo el mundo para que se equilibre. Si hay un excluido, ya lo hemos visto, de forma voluntaria o no voluntaria, o porque el sistema lo excluyó porque él se va, o lo que sea, porque se siente condenado, porque ha sido juzgado y condenado, genera un desequilibrio. Así que todos los miembros de una familia tienen derecho a pertenecer al sistema, nos gusten o no. Me explico. Si mi abuela era una sinvergüenza, o mi madre era una sinvergüenza, o mi padre era un caco, mi bisabuelo o mi abuelo maltrataba a mi abuela, hayan hecho lo que hayan hecho,
pertenecen al sistema. Es que van a pertenecer porque hay un vínculo de sangre. Entonces, no podemos excluirlos porque si no generamos un desequilibrio en el sistema y va a venir alguien a repetir ese patrón. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Vamos a dejarlo aquí, no sé cuánto tiempo llevo. Al final me enrollo siempre un montón. Mil gracias por verlo y si quieres tener más información sobre los cursos de constelaciones, ya te digo, en el comentario fijado tienes un enlace donde hay más información y donde puedes acceder a un montón de herramientas. Y hasta mañana o hasta el próximo vídeo. Un abrazo.